Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos aquí en este lugar y también que Dios los bendiga de una manera muy especial a todos también allá en cualquier lugar donde se puedan conectar. Estamos hoy muy agradecidos con el Todopoderoso por este nuevo privilegio, por esta nueva oportunidad que el Señor nos regala, nos concede de poder avanzar en esta lección. Hoy nos corresponde ya la lección número 11 de esta serie, de este curso especial de homilética, y para nosotros es motivo de gran gozo poder estar aquí dispuestos para compartir la sección correspondiente a este día. Todos los que se van conectando, sea ahora o en cualquier momento, que Dios les bendiga de manera especial. Y queremos comenzar orando para que sea Dios guiándonos en todo lo que hoy hagamos, que sea el Señor honrado, que el Señor sea guiando mi mente y también guiando a cada uno de nosotros para poder estar conectados a este propósito. Y así entonces nos disponemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos los que van a estar ahí compartiendo también, para que muchas otras personas puedan ser instruidos, ser edificados en el nombre del Señor Jesús. Dios y Padre, te doy gracias en esta hora una vez más por darnos este grande honor, este grande privilegio, Señor, de poder estar hoy presentes en este lugar, Señor, totalmente dispuestos, oh Dios, para ser edificados, para ser instruidos, con base, Señor, a tu palabra, con base a lo que tú tienes preparado para con cada uno de nosotros. Hoy, Señor, estoy presentándome delante de ti, Señor, y presento la vida, oh Dios, de cada uno de los ministros, pastores, líderes, diáconos, predicadores, evangelistas, hombres y mujeres tuyos, Señor, que están siendo instruidos, Señor, en diferentes lugares y que están recibiendo, Señor, este tiempo, Dios mío, y están siendo, Padre mío, parte activa, Señor, a través de este seminario. Hoy, Dios mío, me pongo en tus manos y te pido que cada persona a la que va a llegar, Señor, este tiempo y esta enseñanza del día de hoy sea, Señor, edificado para gloria y honra de tu santo nombre. Limpia nuestra mente, corazón y pensamientos, y te damos gracias en el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, el día de hoy nos disponemos para entrar de lleno a la clase correspondiente a la fecha. Estaremos leyendo una escritura y quiero que tomen primero a los Corintios capítulo 14 y el versículo número 40. Primera a los Corintios, el capítulo número 14 y el versículo número 40. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas, amigos, amigas, todos ustedes en diferentes lugares. Que la bendición de Dios repose sobre ustedes. Gloria a Dios. Muy bien, hoy lo reitero, estamos en la lección número 11 de 12 que nos hemos propuesto en esta parte de la serie del curso especial de homilética, el arte de la predicación, y nos corresponde la lección número 11, la cual es titulada Clasificación de los sermones. Estaremos hablando de esto, clasificación de los sermones. Muy bien, hemos avanzado ya durante 11 lecciones pasadas en diferentes ópticas, analizando un poco este asunto de el arte de la predicación, y en este segmento de la serie que se llama El predicador antes, durante y después, el predicador antes, durante y después, que leamos primera a los Corintios capítulo 14, el versículo número 40. Allí usted va a encontrar una palabra muy interesante que voy a tomarla solamente como un principio, no como literal, obviamente el contexto, primera a los Corintios 14,
tiene un contexto muy relevante, pero quiero tomar solo esto como un principio. Dice así, versículo 40 de 1 Corintios capítulo 14, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Muy bien. El principio entonces aquí, sobre todo cuando vamos a abordar hoy esta lección tan importante como tiene que ver con la clasificación de los sermones, es que obviamente al saber trazar y al saber aprovechar muy bien todos los tipos y las variedades, las clases, incluso los estilos de predicación, de sermones, de bosquejos, por un lado nos va a ayudar también a complementar lo que hablábamos en la ocasión anterior en cuanto a la variedad en la predicación, es decir, que sea mucho más variado el tipo de mensaje, de modo que no caiga en la monotonía, sino también que nos va a permitir como predicadores desarrollarnos mucho más, alcanzar, explorar nuevas áreas y darnos cuenta no solo de que la Biblia obviamente es la mente de Dios, un libro insondable, un libro profundo, un libro maravilloso y precioso, sino también cómo podemos aprovechar al máximo todo lo que tiene que ver con las diferentes figuras de la Biblia. Hay figuras literarias, hay historias, parábolas, hay narrativas, analogía, profecía, poesía. Y cuando el predicador relaciona bien este asunto de los estilos, las clases de mensajes que vamos a mirar ahora, obviamente eso le va a ayudar a usted a ser mucho más rico en el sentido de enriquecedor a la hora de enseñar, de compartir una palabra, un mensaje, una predicación o una serie en su caso, cualquiera sea que usted vaya a usar. Hay una frase que yo he mencionado en varias ocasiones durante esta serie y ahora la voy a reiterar una vez más, y es la del filósofo Sócrates, quien dijo una frase: todos saben hablar bien de aquello que saben. Todos saben hablar bien de aquello que saben. Y por supuesto, una de las cosas que más hemos hecho hincapié es que antes de hablar a un público, sobre todo cuando vamos a hablar de la bendita y eterna palabra de Dios, debemos, además de estar bien conectados y direccionados al mensaje que Dios tiene para ese grupo en particular, debemos saber bien de qué es lo que vamos a hablar. Debemos estar muy relacionados no solo con la Biblia en sí, sino con el tema a tratar y de lo que la Biblia dice al respecto de ese tema. Así que antes de hablar en público se requiere una preparación intensa y profunda del asunto a tratar. Obviamente, como vamos a mirar, hay algunos tipos de mensajes o clases de mensajes que son más prácticos, más fáciles de desarrollar. No obstante, hay otros que exigen algo más de profundización y de estudio. Y obviamente, salvo en algunas ocasiones improvistas, en las que de alguna manera el predicador va a tener que echar mano de aquello que conoce, es decir, cuando usted lo llaman a predicar de un momento a otro, pero normalmente usted como predicador va a tener un tiempo, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de eventos, de congresos, de eventos locales o regionales o de cualquier tipo, el predicador siempre, casi en la mayoría de casos, sabe que en un mes o en un año o en 15 días tiene que compartir una palabra en algún lugar. Por ende, hay tiempo para prepararse, y si no existe esa preparación de vida, puede ser que se convierta en un mensaje vacío, incluso un mensaje lleno de imprecisiones, es decir, de datos inexactos y un mensaje no preciso a la hora de hablar. Y sobre todo, pues, que requerimos tener precisión a la hora de hablar de la palabra de Dios. Ahora, vamos a hablar en esta ocasión de dos aspectos que voy a procurar abarcarlos en esta lección, y tienen que ver con lo siguiente. Número uno,
con el tema en general, clasificación de los sermones, pero en sí queremos enfatizar dos aspectos importantes. Número uno, vamos a hablar sobre las clases o tipos de sermones, clases o tipos de sermones que normalmente el predicador puede tener en cuenta. Y número dos, hablaremos sobre estilos de sermones, es decir, clases de sermones y estilos de sermones. ¿Por qué es importante hablar de esto? Por un lado, porque cuando ya el predicador empieza a conocer estos detalles, usted se va a convertir en un predicador usado por Dios, un vaso útil en las manos de Dios, dependiendo de su relación con Dios, pero además también usted va a ser un predicador que podrá ser más versátil, mucho más amplio a la hora de enseñar, de compartir una palabra, va a tener mucha herramienta, va a tener mucho de dónde tomar en el mejor sentido de la palabra para poder hacer que el mensaje sea mucho más efectivo. Incluso así se tocase los mismos temas o el mismo tema, pero si se utiliza el mismo tema desde las diferentes clases o tipos de sermones o desde los diferentes estilos de sermones que hay comúnmente, entonces obviamente usted va a ser mucho más enriquecedor. Ahora, en cuanto a la clasificación de los sermones, hay varios diferentes tipos o clases de sermones de los cuales vamos a poder escoger. Es como un abanico, un listado de varios tipos de sermones donde el predicador comúnmente va a poder echar mano o va a poder de alguna manera escoger para ser un predicador mucho más dinámico, para poder variar, para no, en el buen sentido, ser monótono ni aburridor, y además desde otro punto de vista usted va a poder analizar estos puntos que vamos a expresar hoy, que hay algunos que son desde lo más sencillos a la hora de elaborar un sermón, a lo que se llama el arte de preparar sermones bíblicos, como también algunos que son mucho más complicados, más complejos, según sea el caso, que requieren mucho más tiempo incluso y mucha más profundización. Ahora, cuando tenemos en cuenta esto, entonces quiero destacar dos cosas. Si hablamos de tipos y de mensajes, o de tipos o clases de mensajes, se pueden hacer un listado bastante amplio, es decir, son muchísimos, e incluso cada uno de esos tipos puede tener subtipos, subdivisiones de esos tipos. Pero en esta ocasión solo me voy a enfocar en mencionarle que hay tres que son los más relevantes en cuanto a clases y tres que son los más relevantes en cuanto a estilos, aunque en cuanto a clases voy a mencionar tres más como para darle una idea de que hay mucha tela por recortar al respecto de esto. En cuanto a los tipos de sermones, el primero de ellos, y voy a mencionarlos primero y luego los vamos a explicar. El primero de ellos es el sermón llamado textual, que es el sermón más usado generalmente. En segundo lugar está el sermón temático y en tercer lugar está el sermón expositivo. Son tres tipos de sermones muy comunes que se han usado. No obstante, hay otros más que vamos a mencionar, como por ejemplo el sermón interrogativo, que es un tipo o clase de sermón. Está el sermón histórico o narrativo, y también está uno al que se le puede calificar como el sermón especial. Por otro lado, están lo que se llaman los estilos de mensaje. No estamos hablando necesariamente del estilo de predicación, porque ese es otro detalle muy importante. Cada quien tiene su naturaleza, su personalidad, su estilo, y eso sería otro detalle también muy relevante. Pero acá estaremos hablando sobre algunos estilos de mensajes, de sermones en particular, y también existen tres que son los más relevantes. Uno de ellos se llama el estilo así llamado narrativo, el otro es el estilo considerativo y el otro es el argumentativo. Así entonces estaremos mirando con la ayuda de nuestro Dios en esta ocasión
lo referente a lo que tiene que ver con clases y con estilos de sermones. Ahora, si volvemos entonces al detalle de los llamados así tipos o clases de sermones, existe uno el cual cuando el predicador aprende a aprovechar bien, obviamente que para cualquiera de ellos hay que estudiar la Biblia, es decir, no significa que cualquiera de estos, por sencillo que sea, no hay que ser un estudiante, al contrario, debe ser un estudiante asiduo, minucioso de la Biblia y un estudiante muy interesado en conocer las Escrituras, porque ya sea que utilice un bosquejo mental, un bosquejo escrito o cualquiera de estas clases o estilos de sermones, siempre se requiere un estudio, siempre se requiere formación, siempre se requiere ser un lector apasionado y un estudiante de las Sagradas Escrituras. Ahora, el primero de ellos es uno llamado el sermón textual, que como su nombre lo indica, sale a la vista. El sermón textual tiene mucho que ver con aquel tipo de mensaje o aquel tipo de sermón que se enfoca o se enfatiza en analizar un texto. Es tan enriquecedora la Biblia, la palabra del Señor, que hay algunos mensajes que han marcado generaciones y son mensajes supremamente impactantes y poderosos que están basados solamente en un versículo. Es decir, no es un tipo de mensaje donde se toman muchísimos versículos. A veces, incluso, este es el énfasis principal del sermón textual, es el que se limita a exponer y explicar, y se podría decir a desglosar un texto, un versículo o dos versículos. Y es un estilo muy interesante, muy incluso muy enriquecedor. Y hay un mensaje por allí que es muy impactante, que yo escuché y me ha llegado mucho al corazón. Se llama el sermón perfecto. Y el sermón perfecto está basado en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y el pastor Zúñiga, que predica este mensaje, da una disertación poderosísima acerca de lo que es el arrepentimiento, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, pero solo basado en un versículo explica cómo allí encuentra usted el nombre perfecto, la fórmula perfecta. Por eso se llama el sermón perfecto. Y es muy interesante cómo solo con un versículo se puede dar un mensaje tan enriquecedor. Es decir, el sermón textual, reitero, es la clase de sermón en donde se analiza el texto. Obviamente, es un mensaje que requiere un estudio. Por ejemplo, si usted va a tomar una escritura, por ejemplo, hay una escritura que quiero solamente mirar, que está en Hebreos, en el capítulo número 3, el versículo número 13, donde la Biblia dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire que solamente es un versículo, pero si usted lo mira de cerca y detenidamente, usted va a encontrar que es un versículo demasiadamente amplio. Y si usted utiliza el sermón textual, es decir, solo basado en el análisis de un versículo, usted tranquilamente puede predicar 30, 40 minutos, una hora, bien desarrollada, solamente enfocado en ese versículo. Y, por ejemplo, de ese mismo texto se pueden sacar puntos relevantes, como por ejemplo, cómo debe ser la exhortación. Aquí lo dice. O si hablamos de la exhortación solamente, se pudiera decir que la exhortación, según el texto, dice que debe ser mutua los unos a los otros. Dice cada día, es decir, algo constante. Y además da una advertencia para que no nos endurezcamos. Es decir, solamente un versículo de la Biblia. Esto es lo maravilloso, esto es lo precioso. Hay una cantidad impresionante de versículos en la Biblia que
tienen un mensaje tan compacto. Incluso dentro de los sermones textuales hay un tipo de sermón que se llama, esto en las subdivisiones, que no las vamos a mencionar acá, que se llama el sermón hilativo, que consiste en que el mismo versículo da un orden perfecto. Por eso el sermón perfecto de Hechos 2:38 da el orden perfecto de los pasos hacia la salvación. Comienza diciendo arrepentíos y luego dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, el mismo versículo da un hilo perfecto, un hilo excelente de cómo es los pasos hacia la salvación. Y en el mismo versículo usted encuentra muchas herramientas. Es decir, lógicamente que en el sermón textual se requiere que el predicador conozca incluso las palabras del texto. Por ejemplo, si usted va a Hechos 2:38 y el predicador sabe que arrepentíos viene del término que significa cambio de mente, metanoia, cambio de mente, cambio de vida, cambio de propósito, solo con analizar esa palabra ya habría mucho más que dar. Y si el predicador sabe que cuando dice bautícese viene de un término que significa sumergir por completo en agua, o ser bautizado, sumergido, sepultado en agua, y solo con eso ya él puede tener un mensaje mucho más edificativo. Y si además el predicador sabe que cuando el texto dice y recibiréis el don del Espíritu Santo y entiende a qué se refiere esa promesa de la cual el profeta Joel habló, y todo lo que tenga que ver con enriquecer, aunque solamente se base en un versículo, obviamente hay mucho que decir. Así que el sermón textual, que es el primer tipo o clase de mensajes, es un sermón muy interesante. Si yo le preguntase a cada uno de ustedes cuál es su versículo favorito de la Biblia, hay gente que tiene muchos versículos en mente, otros que tienen mentes prodigiosas, se saben muchos versículos, gente que se sabe hasta libros enteros de la Biblia, y bueno, una cosa impresionante. Pero normalmente mucha gente tiene por allí un versículo favorito de la Biblia. Y cuando uno tiene un versículo favorito de la Biblia y aplica el análisis del sermón textual, solo con ese versículo favorito suyo puede usted desarrollar un mensaje muy edificativo de acuerdo al propósito de Dios. Y es muy importante entonces tener en cuenta eso. Ahora, en segundo lugar, encontramos, además del sermón textual, que reitero, se enfoca en analizar un texto, una escritura, un versículo incluso, está otro que se llama el sermón temático. El sermón temático. Este sermón temático es el que se basa sobre un tema, por supuesto, es decir, está enfatizado en un tópico, en un tema. Eso es un tópico. Cuando nosotros vamos a analizar este asunto, el sermón temático es aquel en donde se analiza el tema y no el texto. Aquí voy entonces a este punto porque es muy importante. El sermón temático, a diferencia del sermón textual, por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos 2:38, y lo analizamos textualmente, pues se puede subdividir frase por frase, paso por paso de lo que allí aparece. No obstante, cuando se analiza un sermón desde el punto de vista del sermón de tópico o el sermón temático, el personaje, el predicador, ya no se va a enfatizar solamente en analizar un texto, sino un tema en general. En ocasiones, por ejemplo, se pone como base del sermón un texto, pero no se analiza necesariamente el texto. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos sobre un tema, por ejemplo, el de los beneficios de la sabiduría, los beneficios de la sabiduría. Si usted toma ese como un texto, o mejor, como un tema para ese mensaje de sermón temático, usted puede encontrar en la Biblia muchas escrituras, proverbios y escrituras que hablan sobre la sabiduría.
Pero cuando usted va a predicar sobre los beneficios de la sabiduría, ya no se va a enfatizar en un texto, sino que ya usted va a hablar por lo menos de 3 o 7 beneficios de la sabiduría, y eso lo va a llevar a analizar el tema más que el texto. Mientras que en el primero era el texto más que el tema. Ahora, vamos por ejemplo a tener en cuenta otro detalle muy importante en cuanto a este asunto del sermón temático, y es que el sermón temático de alguna manera se vuelve mucho más compacto, porque el sermón de texto, aunque es súper poderoso, supremamente poderoso, es muy práctico, es bastante práctico, y obviamente puede servir para dejar cimentado o ciertos fundamentos, dejar ciertas bases. Pero cuando ya queremos profundizar sobre algo, ya necesitamos echar mano muchas veces sobre el sermón temático, porque el sermón temático va a desarrollar más un tema en particular, un tópico en particular, algo a tratar de una manera mucho más amplia y de una manera mucho más compacta. Mientras que en el sermón textual usted puede basarse en un texto, en el sermón temático usted requiere varios textos para poder abordar un tema en particular. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre la importancia o los beneficios del congregarse, solo por poner un ejemplo, ya no basta solamente con analizar el de Hebreos, donde dicen no dejando de congregarse, según algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, en el sermón textual, solo con ese versículo, yo tengo un mensaje por allí que lo hablaba alguna vez sobre el tema de la importancia de congregarse, y utilizo esa expresión congregarse, que en el idioma griego es episunagoge, que da solo con hablar de qué es esa palabra congregarse del versículo en Hebreos, es suficiente para desarrollar un mensaje mucho más amplio, pero a la larga textual. Pero cuando ya usted quiere desarrollar un sermón temático, el sermón temático es un sermón donde usted va a requerir ir a diferentes escrituras en la Biblia, donde se habla, como en el Salmo 84, por ejemplo, sobre lo que es el valor, la trascendencia de estar en el lugar de congregación o en el lugar de adoración, o lo que sucede, y hay que tomar muchas escrituras más, y eso por supuesto le va a dar a usted mucho más hincapié en un tema, cualquiera sea. Es decir, la idea es que cuando usted utilice el sermón temático, este sea compacto. Hay temas de temas, es decir, hay temas que fácilmente usted los puede desarrollar en una sola predicación de 40 minutos o de 35 minutos, pero hay otro tipo de temas que requieren como mínimo una serie de varios mensajes para poder tener una idea mucho más compacta sobre esto. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, y estamos con la ayuda de Dios preparando el poder hablar sobre neumatología bíblica, que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando usted habla de neumatología bíblica o la doctrina del Espíritu Santo, no basta solamente con mencionar la simbología del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo. Es decir, todos en realidad vienen a ser como una serie de temas que dan a entender mucho mejor un solo tema: los pecados contra el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el poder, la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Todo hace parte de un solo tema, pero como digo, hay temas, por ejemplo, los beneficios de congregarse, poderoso, pueden desarrollarse en un solo mensaje, pero normalmente hay otro tipo de temas que requieren necesariamente, es menester que el predicador use varios mensajes para desarrollarlo. Si vamos a hablar sobre profecía bíblica, si vamos a hablar sobre el tema de todos los asuntos proféticos y escatológicos, se requiere varios temas, o cualquier tema de las Sagradas Escrituras, incluso el tema de la unicidad de Dios, la deidad de Cristo. Todos esos asuntos requieren varios temas para poder entender muchos más aspectos. Ahora, en tercer lugar, además del textual, que se enfatiza en un texto, pero que es poderoso e enriquecedor también, en segundo lugar está el sermón llamado temático, que es mucho más amplio, mucho más completo,
que requiere más escrituras, pero en tercer lugar está otro llamado sermón expositivo, sermón expositivo. El sermón expositivo es un tipo de mensaje que su enfoque es comentar un pasaje bíblico, una narración, una parábola generalmente, y es un sermón en donde se analiza una porción de la escritura. Es decir, un sermón expositivo, a diferencia del textual, que se puede desarrollar tranquilamente con un solo versículo, o del famoso y llamado sermón temático, que requiere varios versículos para que hablen del mismo tema. En el sermón expositivo, a diferencia de ello, el énfasis está en un conglomerado, en un compendio de versículos. Puede ser, por ejemplo, una parábola. Es decir, una parábola está generalmente narrada en varios versículos, llámese la del hijo pródigo, llámese la del buen samaritano, llámese la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida, etcétera. Cualquiera de esas parábolas tienen varios versículos, y cuando el predicador usa el sermón expositivo puede analizar el texto con la parábola completa con los diferentes versículos, incluso de cada versículo puede sacar un principio diferente y que tenga que ver obviamente con el mismo tema. Hay algunos que analizan una narración, un salmo completo, o por ejemplo, alguna vez escuchaba un mensaje maravilloso sobre las características de un buen pastor, y basado en el libro de los Salmos capítulo 23. Y estaba aplicado a pastores. Obviamente ahí habla de Jehová es mi pastor, ¿no? Todo lo que es el gran pastor de las ovejas. No obstante, era una buena aplicación para nosotros los pastores, y el pastor Trejo alguna vez nos daba una enseñanza en un campamento muy interesante en Rosso Valle sobre eso, analizando de una manera expositiva todos los versículos del Salmo 23, pero aplicado a los pastores. Es decir, algo sumamente enriquecedor, muy edificativo. Por otro lado está el sermón de narración también, que está basado a veces en una historia bíblica completa, etcétera, donde se analiza de una manera más completa una escritura. Este sermón expositivo es obviamente exigente porque requiere también conocer el texto, el contexto. Incluso si usted va a tomar parábolas, o va a tomar las parábolas, aunque son en un lenguaje algunas dinámico y práctico, pero hay algunas parábolas que son sumamente profundas. Es decir, cuando usted hace un estudio minucioso de las parábolas, hay parábolas que son tan profundas que hay corrientes interpretativas diferentes de una sola parábola. Es decir, corrientes teológicas diferentes de lo que quiere decir cierta parábola, aunque la mayoría de parábolas se explican a sí mismas, la misma escritura las explica. Por esa razón, este sermón expositivo generalmente analiza una porción de la escritura y destaca los puntos más relevantes, se sacan de esa porción leída, de esa parábola, de esa narración, de ese pasaje bíblico, los puntos más relevantes para poder compartir. Y obviamente es uno muy difícil de elaborar este tipo de mensaje, pero es muy provechoso. Algunos dicen que es el más provechoso por el análisis que se hace de una porción, o es muy compacto. Es decir, si vamos a hacer un texto, un sermón expositivo, ya no me voy a enfocar en Hechos 2:38, sino que me voy a enfocar en Hechos 2, todo el capítulo, y allí, si usted lo analiza, usted va a encontrar y va a tener que hacer un análisis más completo de lo que es el contexto en que sucedió, el lugar donde sucedió, la fiesta que se practicaba en aquel entonces, qué significaba, qué representaba, quiénes estuvieron allí, qué sucedió en el contexto, todos los detalles del sermón ungido del apóstol Pedro, todo lo que aconteció allí. Es decir, es mucho más amplio, mucho más completo. Esto en cuanto a los tres tipos o clases de sermones más relevantes, que vamos a reiterar rápidamente: textual, temático, expositivo. Pero quiero dejarle aquí, amados hermanos, unos mensajes, o por lo menos tres tipos o clases de mensajes más, que son muy interesantes, que le pueden servir y que hemos usado muchas veces, muchos predicadores, y le ayudan mucho
una vez más para ser más versátil, más dinámico y además incluso independientemente de su personalidad. Es decir, hay predicadores que son muy dinámicos y solo con ese carisma que Dios les ha dado es una gran ayuda. Pero cuando el predicador aprende a usar esto, solo con eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo. Está, por ejemplo, uno llamado el sermón interrogativo. El sermón interrogativo, como se entiende, se basa en una pregunta principal, como también en varias preguntas distribuidas a través del bosquejo. Este sermón interrogativo es muy interesante. Puede usted hablar sobre por qué debemos ser bautizados, cómo podemos ser salvos, o se pierde o no la salvación, o ¿es Jesús Dios o no? Es decir, solamente con una pregunta bien formulada puede partir el título y empieza a desarrollar un buen tema. Incluso estos sermones interrogativos son muy interesantes porque cada pregunta del mismo tema, es decir, los puntos, las divisiones del mensaje, le van a llevar a hacer que ese mensaje sea bien compacto, que responda preguntas cruciales, relevantes, muy importantes sobre un tema cualquiera, sea que usted esté tratando. Y el sermón interrogativo es muy importante. Por otro lado está el sermón histórico. El sermón histórico, por supuesto, este se basa ya en una historia bíblica. Cuando se habla de un sermón histórico, generalmente el predicador debe ser un gran conocedor de la historia. Estamos hablando, por ejemplo, sobre Saúl, y hay que conocer la historia de Saúl, o sobre David, y hay que conocer todos los pormenores de la historia de David referente al tema que estamos tratando. O si hablamos de cualquier personaje bíblico, y más aún si el personaje no es tan conocido. Es decir, si estamos hablando de un Elías, de un Eliseo, de un Daniel, de un José, estamos hablando de un personaje conocido, un Abraham o cualquiera de estos personajes, de estos patriarcas, el mismo Job. Pero cuando ya el predicador empieza a utilizar el sermón histórico, basado en una historia de un personaje, hay un juez muy reconocido como es el famoso Sansón, pero hay otros que tal vez no son muy conocidos, incluso hay una mujer conocida como es Débora, pero hay otros que no lo son. Y cuando ya el personaje no es tan conocido, sí que más el predicador necesita conocer bien la historia para saberla transmitir, como lo veremos ahora en un momento, en lo que tiene que ver con un tipo, en un estilo especial que se utiliza, que tiene que ver con la narración. Pero el sermón histórico, si usted va a hablar de un Jefté, si usted va a hablar de cualquier personaje que se menciona incluso aquí mismo en Hebreos, hay una lista interesante en el capítulo 11, donde usted va a encontrar varios personajes que son muy conocidos. Por ejemplo, en todo el capítulo 11 se habla de Abel, voy a decirlo allí rápidamente, se habla de Enoc, se habla de Abraham, se habla incluso de la misma Sara, se habla allí de personajes tan reconocidos como Moisés, como José, como Jacob, y el que va a predicar un mensaje basado en la historia y de allí va a sacar los principios de un personaje, debe conocer la historia, debe desarrollarla bien la historia. Pero también se habla de personajes conocidos como la mujer llamada Rahab o Rahab, y hay otros que tal vez no son tan conocidos, como podría ser Barak, por ejemplo. La mayoría, bueno, si hablamos de Gedeón o Sansón o David o Samuel, pero sí a la mayoría se le pregunta quién es Barak o quién es Jefté en la Biblia. No todos tienen el conocimiento, así que cuando el predicador eche mano de este tipo de sermón llamado expositivo o narrativo, basado en una historia, la narración de una historia, sermón histórico narrativo de una historia, este personaje, este predicador debe conocer bien todos los detalles de la historia para que incluso a la hora de transmitirlo pueda llevar a despertar el interés en las personas y a la vez a dejar bien claro los puntos que va a desarrollar. Y en sexto lugar, en cuanto a tipos
o clases de sermones se refiere, además del textual, además del temático, además del expositivo, está otro que es el sermón especial. Este sermón especial, como su nombre lo indica, es un sermón ocasional que se predica en bodas, en funerales o en algunos eventos con una temática especial. Por eso se los califica dentro del sermón especial. Y todo predicador debe tener en el itinerario ese tipo de sermones, mensajes exclusivos para ancianos en un homenaje a lo que tiene que ver con la edad dorada, los ancianos, o en un funeral el tipo de mensaje es de alguna manera marcante, o en una boda es diferente la forma de aplicar el mensaje, son momentos especiales, momentos solemnes, y estos sermones especiales son muy edificativos, muy edificativos y a la vez generalmente son muy prácticos, muy prácticos. Ahora, por otro lado, después de haber mencionado entonces estos llamados tipos de sermones, que son, como usted podrá ver, solo con estos 6 que le he mencionado y haciendo fuerza en esos 3 que son los más importantes, los más relevantes, que es el textual, el temático y el expositivo, solo con eso ya usted tiene mucho de dónde echar mano como predicador para que sea siempre muy enriquecedor el estilo. Y si usted se propusiera hacer un mensaje con todos los tipos de mensajes que hay, definitivamente solo con esto ya tendría 6 mensajes diferentes, es decir, uno textual, otro expositivo, otro temático, otro interrogativo, otro histórico y otro especial. Solo con eso ya usted sacaría 6 mensajes diferentes que pueden ser muy aptos en cualquier momento. Ahora, aparte de ello, existe algo a lo que se le llama las clases de sermones, que ya las miramos, o los tipos, pero aparte de ellos existen otros a los que se le pueden llamar estilos de sermones, y existen principalmente tres. Hay un manual que es el manual que se está manejando en el CPIB a nivel nacional, el Instituto Bíblico Pentecostal, Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica, y allí se mencionan de una manera bien interesante estos 3, y quise en esta clasificación de los sermones mencionarlos brevemente. Ya hemos mencionado que hay tipos, pero también, como van a ver, existe algo que tiene que ver con los estilos, no de predicadores, porque ese sería otro tema, los estilos de predicadores, sino los estilos de sermones. Aquí encontramos 3 que son los más relevantes. Y con estos vamos a dejarle a usted también una panorámica, una perspectiva amplia sobre esto. Primero, está uno que se llama el estilo narrativo. El estilo narrativo. No confunda el estilo narrativo con el sermón narrativo o histórico. Es decir, el sermón narrativo histórico está basado en sacar principios de una historia, ¿no? Solo por mencionarlo, porque es lo primero que viene ahorita en este momento. Ayer estábamos hablando sobre las locas decisiones de un rey que era Saúl, y con base a la historia, cada episodio de este personaje, tomábamos un principio, al menos 10 decisiones terribles que él tomó y que lo llevaron a una decadencia moral y espiritual y en todas las áreas por decisiones locas que él tomó en su vida sin la dirección de Dios. Es decir, eso sería algo más bien un sermón histórico o narrativo del cual se sacan principios. Pero existe otro que es muy interesante y que los que hemos utilizado todos estos tipos de sermones definitivamente le ayudan muchísimo, es el estilo narrativo. El estilo narrativo tiene por lo menos 3 características. Número 1 es metafórico generalmente, número 2 es incluso más poético y número 3 es más pintoresco. Es decir, el estilo narrativo consiste sencillamente en narrar historias bíblicas, haciéndolas vívidas
o haciéndolas vivir en las mentes de los oyentes por ideas que ya tienen, y generalmente el predicador de alguna manera entra a ser como una especie de poeta o artista que va pintando con palabras la historia y hace que esa historia se vuelva más que solo lo que está allí narrado, y tenga en cuenta lo que ya habíamos hablado en clases anteriores, que el predicador no puede hacer abuso de la imaginación, de modo que empiece ya a suponer cosas que van en contra de los principios doctrinales generales, pero sí el predicador puede hacer uso de la imaginación. No es lo mismo el uso que el abuso. El abuso ya te va a llevar a cometer tremendas, diría yo, incluso a aplicar cosas que van totalmente en contra de la misma doctrina. Mientras que el uso es muy importante, y en el estilo narrativo se puede utilizar, por ejemplo, una historia bíblica y se la puede analizar ya no de una manera literal, solo aplicativa, sino incluso metafórica. Voy a poner un ejemplo. Hay un mensaje que hace unos años se estaba tratando que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Pero aunque tiene que ver con el crecimiento espiritual, yo quería hablar sobre el gigantismo y el enanismo espiritual. Y alguien dice, pero bueno, eso es un mensaje metafórico, en realidad. Obviamente no hay algo en la Biblia que diga el enanismo espiritual, pero basado en la historia de Zaqueo, del cual la Biblia dice, por ejemplo, que era un personaje pequeño de estatura, y además de eso no podía ver a Jesús a causa de la multitud, porque era, dice, pequeño de estatura. Es decir, se unieron esas dos cosas. Así mismo sucede con la gente que se ha quedado enana espiritualmente hablando. Eso sería una comparación metafórica de un mensaje. Es decir, tomo la historia de Zaqueo, ya no me dedico a explicar todo el asunto de la historia de Zaqueo, sino a sacar principios espirituales de una manera metafórica, narrando la historia. Pero yo digo, una persona se queda enano espiritual cuando se pone a mirar más a los hombres que a Dios. Porque dice que no podía ver a Jesús a causa de los hombres, a causa de la multitud. Y hay gente que se quedan enanos espirituales porque todo el tiempo, en lugar de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, solo miran a los hombres. Y los hombres, a causa de su enanismo, le impiden ver a Jesús. Obviamente él después se subió en un árbol inadecuado, porque el árbol sicómoro era el árbol de la amargura, y algunos otros también dicen que tenía que ver con el árbol de la arrogancia, del orgullo. Entonces, metafóricamente hablando, él también, para ver a Jesús, quiso subirse al lugar inadecuado. Jesús le dijo, desciende de allá. Es decir, él tuvo que humillarse, él tuvo que bajar para poder tener un encuentro con Jesús. Es decir, usted toma cualquier historia bíblica y utiliza el método de estilo narrativo, y el estilo narrativo es muy metafórico y muy interesante. Yo he estado hablando alguna vez sobre el tema raíces profundas, y el tema raíces profundas es altamente metafórico. ¿Por qué? Porque se está hablando como, por ejemplo, que el plan de Dios es que seamos como las palmeras y como cedros en el Líbano. Mientras que las palmeras son tan altas, pero son tan flexibles, que a medida de que el viento las azota, la savia sube, y el lugar del viento destruirle le sirve para desarrollarse, para cumplir el propósito para el cual fueron puestas. En cambio, el cedro requiere por lo menos 5 años para echar raíces, y por eso cuando sale puede sobrevivir en lugares desérticos, en lugares donde casi no llueve. ¿Por qué? Porque tiene muchas raíces profundas, donde está con las fuentes de agua más profundas. Y si se lo aplica a la vida cristiana, por supuesto, desde el punto de vista del estilo narrativo, usted puede aprender tantas cosas, es decir, ver cosas que están ahí en la escritura. Yo alguna vez hablaba sobre visión celular basado en Sansón, y cuando usted lo analiza desde el punto de vista narrativo y metafórico, usted encuentra cómo ahí hay principios para usar en evangelismo. Y uno dice, ¿pero de dónde? Pues se los puede sacar desde el punto de vista metafórico. Es decir, lo literal, y eso es lo poderoso. Incluso para los que han estudiado, y más adelante
estamos mirando la posibilidad de dar un seminario al respecto sobre lo que tiene que ver con los métodos de interpretación bíblica. Está uno que se llama el Peshat, que es interpretar lo literal, lo que está allí, el método Peshat es lo que está allí en el texto, pero también hay otros que tienen que ver con el Remés, el Drosh o el Drash se llama, y el Sot, que es lo profundo, que es lo aplicativo y que es lo parabólico, lo metafórico, y está allí en el texto. Es decir, un mismo texto, sin contradecir principios, puede darnos a nosotros una riqueza impresionante. Eso es como si tomamos una naranja, para los que se les explicaba desde el punto de vista de interpretación exegética y homilética, mientras que la exégesis va al contexto, a escarbar lo que está allí, la hermenéutica tiene que traer eso al presente. Y así mismo sucede, toma alguien una naranja y no es lo mismo decir esta naranja es amarilla, esta naranja tiene tal textura, tiene tal tesitura, tiene tal color, que incluso no es lo mismo a decir ya me probé este jugo y sé que es amarga o es dulce o es muy ácida, a saber sobre ello. Es decir, hay gente que es experto en botánica y sabe cuáles son los tipos de vitaminas que tiene, cuánta cantidad de naranjas hay que tomar para tomar ciertos beneficios de la misma naranja. Es decir, se puede tomar una naranja y se la puede analizar de tantas maneras y todos dicen una gran verdad de la naranja. Si alguien simplemente lo máximo que sabe, esta naranja es amarilla, ok, estaría diciendo una gran verdad y es suficiente. Otro dice, la probé y es dulce, perfecto, pero hay otro que dice, aquí hay unas vitaminas y tiene estos principios y estas propiedades. Es así mismo con la Biblia. Cuando usted toma la Biblia, hay algunos que solamente saben a veces la parte peshat, la parte literal, y es benéfica. Otros saben la parte drash o drosh, está el nivel sot, que es lo más profundo, y todo tiene un beneficio dependiendo de la manera de que se utilice. Y el estilo narrativo es interesante por eso. Porque usted toma una historia, como en mi caso tomé la de Zaqueo, y me sirvió no solo para contar lo que siempre nosotros sabemos, ese poderoso encuentro entre Jesús y Zaqueo, sino también contar detalles que están allí, ese enanismo, esa multitud, donde él se subió, lo que eso puede significar. Y el estilo narrativo es edificativo también. En segundo lugar está el estilo considerativo. El estilo considerativo tiene por lo menos también 3 detalles importantes. Número 1 es escudriñador, número 2 es edificante y número 3 es explicativo. Es decir, este estilo generalmente lo aplican quienes saben ver detalles diversos o pueden ver diversos aspectos o diversas verdades que se pueden sacar de una palabra o de una frase de un texto. Y de modo que cuando alguien utiliza este tipo de mensaje considerativo, generalmente es un mensaje que sirve mucho para aquellas personas que por alguna razón no elaboran el bosquejo. Simplemente el considerativo tiene la capacidad de analizar un texto y tomar principios de allí. Por ejemplo, se toma cualquier escritura. Alguna vez yo predicaba en Malaquías capítulo 3, y esta escritura de Malaquías capítulo 3, pues la mayoría saben que uno de las aplicaciones literal, que está en 3:6 en adelante, donde se habla acerca del diezmo, pero cuando se utiliza este estilo, que se llama el estilo considerativo, es un tema escudriñador, explicativo y edificante, y en este estilo yo tomé y marqué por lo menos 4 versículos o 5 de Malaquías capítulo 3 y me enfoqué a otros detalles. Es decir, el texto dice: yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Es decir, el primer punto era que debemos tener en cuenta que tenemos un Dios que no cambia, y empieza usted a destacar detalles de la deidad, de la divinidad de Dios.
Y por otro lado, encuentra usted que en el mismo texto se habla del diezmo en el sentido literal, pero hay gente que también en un sentido práctico, si utiliza este método, no están sacando ni siquiera el diezmo de su tiempo para Dios. Es decir, no solamente el diezmo de sus finanzas, sino el diezmo de su tiempo. Y están diciendo que adoran a aquel Dios que no cambia, aquel Dios que es todopoderoso, aquel Dios que es misericordioso, pero al mismo tiempo, aunque dicen que aman a Dios, ellos están robándole también el tiempo que Dios les ha dado a ellos para dedicárselo a Él. Es decir, es de alguna manera este método considerativo sirve para analizar frases. A veces, a diferencia del textual, el textual se enfoca en un versículo y analiza algunos puntos del versículo, pero el considerativo puede tomar varios versículos de cualquier escritura que Dios le llame el corazón y la atención a usted y le despierte el interés. Y de esos versículos, por ejemplo, alguien toma y destaca frases, de modo que las subdivisiones y las divisiones del texto salen fácilmente de su mente, o salen fácilmente, mejor, del texto, y fácilmente se quedan grabadas en su mente. Es decir, se puede utilizar mucho este método considerativo en el tipo de mensaje donde no se va a usar bosquejo. Alguna vez yo hablaba, basado en Juan capítulo 4, también sobre el asunto de la mujer samaritana, que es una historia tan interesante, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, y era en un momento, en un lugar donde ni siquiera había lugar donde poner bosquejo y ni nada por el estilo, y en ese momento uno acude a una historia bíblica ya conocida y considera esa historia, escudriña, ya la ha escudriñado, luego explica esa historia y de allí saca algunos principios también. Es decir, le sirve muchísimo a aquellas personas que por alguna razón no tienen el tiempo a veces de hacer un bosquejo, o en muchas ocasiones hay predicadores que son muy dados, son muy usados por Dios para predicar sin bosquejo escrito, pero tienen un bosquejo mental, y ese bosquejo mental generalmente es más fácil de desarrollarlo cuando se utiliza este estilo considerativo. Es decir, quien tiene esa facultad cava hondo en el texto, en el pasaje, en la historia, y desentraña sus tesoros con facilidad. Lo observa todo, la forma, una palabra, el orden en que viene, una palabra tras otra, cualquier matiz del texto ofrece material para el sermón. Y obviamente escudriña los originales, debe ser un estudioso de la Biblia, pero el mismo texto le puede dar a usted el orden a seguir de cómo desarrollar un mensaje. Ese tema, por ejemplo, de Juan 4, donde hay tanta esencia allí entre Jesús y la mujer samaritana, le sirve muchísimo a uno como predicador. O hay algunos de ustedes, cualquiera de ustedes, que en su relación con Dios hay alguna historia de la Biblia que los ha marcado mucho más, que les ha impactado profundamente, tanto que la tienen metida en su corazón y en su mente, y el estilo considerativo le puede servir mucho para desarrollarla y en cada ocasión hacer aplicaciones diferentes de la misma historia. Algunos dicen, yo fui marcado por la historia de José, por la historia de Daniel, por la historia de Ruth, por la historia de Pablo, por alguna historia, la misma historia de Pedro, y el estilo considerativo le ayuda mucho porque ya usted tiene acá en su mente muchos detalles de esa historia y simplemente va desarrollando en el orden que usted quiera destacar un tema, cualquiera sea, y que obviamente es edificativo. Alguna vez yo desarrollaba un mensaje que se llama ¿qué haremos con Jesús en casa?, basado en el momento en que aquel fariseo, en el Evangelio de Lucas, le rogó a Jesús para que entrara a su casa. Y dice la Biblia que le rogó que entrase a su casa, pero cuando uno analiza el texto, cuando ya Jesús entró a casa, aquel fariseo no le prestó más atención a Jesús. Incluso fue alguien no amable con Jesús. Y vino una mujer pecadora que ni siquiera era dueña de casa, y ella regó sus pies con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos, hizo un acto de adoración maravilloso. Y entonces la gente que estaba allí criticaba
al mismo Jesús y decían, si este supiera qué clase de mujer lo está tocando. Entonces el considerativo le sirve a uno para analizar una historia sin necesidad de ir a un bosquejo, porque ya usted la tiene en su mente, la tiene en su corazón y destaca principios fundamentales, como en este caso la gran lección que aquella mujer les dio a aquellos. El uno le rogaba que Jesús entrara, pero fue solo como para lucirse, fue solo como para que miren qué bonito lugar tenía, cuánta comida tenía. Pero Jesús mismo sacó a luz detalles y le dijo, cuando yo vine, Simón, una cosa tengo que decirte. Tú ni siquiera me diste agua para lavar mis pies, pero esta ha enjugado mis pies los ha lavado con sus lágrimas, los ha enjugado o los ha secado con su cabello. Es decir, el conocer bien historias bíblicas o cualquier pasaje bíblico le va a ayudar mucho a usted a usar el estilo considerativo. Y por último, me gusta muchísimo, es el estilo argumentativo. El argumentativo tiene también 3 detalles importantes, y es que es apologético. Número 2, es de autoridad, es un mensaje de mucha autoridad, por supuesto, y es un mensaje convincente, que el propósito es traer convicción, es convencer, es cambiar de pensamiento, es conminatorio. Ahora, este estilo se usa para remover los obstáculos en la mente de los oyentes, para que el corazón no haya excusa de recibir el llamamiento. Generalmente el estilo argumentativo es un estilo tan interesante porque es apropiado para reuniones evangelísticas o para presentar pruebas o evidencias de la fe cristiana. Sin embargo, se usa también para creyentes cuando apelamos a un argumento lógico por el cual debe hacerse algo. ¿Qué quiere decir eso? Que el estilo argumentativo es muy usado sobre todo para hacer lo que se llama apología, que es defensa de una doctrina. El estilo argumentativo requiere mucho fundamento, requiere conocer muy bien un tema. ¿Por qué no soy ateo? ¿Por qué no soy mormón? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué no adoro imágenes? ¿Por qué no venero imágenes? Incluso algunos dirían, no, es que no es lo mismo adorar que venerar. Entonces, el que va a hacer un estilo argumentativo debe hablar, ¿por qué no guardo el día de reposo? O cualquier doctrina que ya requiere argumentación. Alguna vez predicaba un mensaje que se llama Levántate y Bautízate, donde se da 7 argumentos para o que son la razón del por qué nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Es decir, el argumentativo es muy interesante porque el predicador, claro, debe conocer no solo un tema, sino que ahora el plan es presentar las razones del por qué nosotros no hacemos o hacemos algo, por qué creemos o no, por qué no practicamos ciertas cosas o no, pero también el plan es que obviamente haya persuasión, que haya convencimiento y que alguien pueda recibir esa revelación. Entonces, hemos llegado a mencionar en esta ocasión los tipos de mensajes y brevemente también lo que tiene que ver con los estilos de mensajes. Entonces, cuando el predicador echa mano de los tipos de mensajes, siendo los 3 más relevantes que mencionamos, el textual, el temático o el expositivo, o cuando el predicador echa mano de esos estilos de mensajes, siendo los más relevantes los que acabamos de mencionar, el argumentativo, el otro que mencionamos que tiene que ver con esa capacidad del predicador de usar el método narrativo, que es narrar una historia, darle vividez a esa historia en particular, o también cuando el predicador empieza a desarrollar aquel método que tiene que ver con el interrogativo, que es muy interesante, donde el predicador puede argumentar, donde el predicador puede considerar o donde el predicador puede narrar, que son detalles muy importantes que le van a ayudar al predicador. Así que quiero hoy culminar diciendo esto.
¿Por qué mencionar esto? ¿Y por qué todo esto de la clasificación de los sermones en este mensaje, casi ya terminando esta serie, porque nos falta solo una más, que sería la número 12? Es porque es una forma de abrir el corazón también y hablarle al espíritu y al corazón de los predicadores de que hay mucho en la Biblia, no solo muchos temas, no solo mucha palabra de Dios, que la hay, sino muchas maneras para presentar debidamente el mensaje. Hágase todo, dice, decentemente y en orden. Hay mucho de donde echar mano, hay mucha tela de donde recortar. ¿Y qué más aún si el predicador, solo haciéndole un recuento final para orar con ustedes, puede echar mano del sermón textual, o puede echar mano del sermón temático y enfatizarlo de esa manera, o puede echar mano de un sermón expositivo o interrogativo o histórico basado en una narración histórica, o un sermón especial, o cuanto más si ya el predicador se enfatiza en ciertos estilos como el estilo narrativo, considerativo o argumentativo. Siempre va a haber mucho más y generalmente siempre va a llegar a el cumplido, el propósito que el predicador quiere lograr, y es no solo informar, no solamente convencer, sino también persuadir. Informar, convencer y persuadir. Informar para que la gente esté documentada, convencer para que la gente pueda entender algo, pero persuadir es para que la gente llegue a poner en práctica lo que ha recibido. Así que vamos a orar. Yo quiero orar tanto por los que están aquí presentes como por los que están en cualquier lugar conectados. Me han escrito varones, jóvenes, pastores de diferentes lugares, incluso de fuera de nuestro país. Yo doy gloria a Dios por cada uno de ellos. Hay algunos que me han escrito incluso del Paraguay, del Perú, de Argentina y de diferentes lugares, del Ecuador, gente que dice: estoy recibiendo este material, no olvide esto. Una vez que terminemos esta serie, es más, ya en esta semana, a todos los que soliciten el material, se les va a enviar el material. La próxima y última clase tiene que ver con errores más comunes del predicador. Y eso es muy importante, cerrar una serie advirtiendo estos detalles. Dios bendiga de manera especial a todos los que se conectan. Y yo quiero que terminemos orando antes de saludarles. Señor y Dios, hoy te doy gracias, primeramente, por la misericordia tuya, Señor. Hoy estamos aquí. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes, por mis hermanos, Señor, en el sonido, en la transmisión, Señor, que hacen posible que podamos llegar a través de la conexión a muchas personas, Señor, de la iglesia local y de cualquier otro lugar. Hoy, Señor Jesucristo, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, oh Dios, como expositores y como predicadores del bendito y eterno mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, hacer una generación, Señor, de predicadores que tenga bien claro que estamos viviendo, Señor, en una temporada sumamente peligrosa, pero también donde se profetiza, Señor, que en los postreros días, Señor Jesús, tú derramarías, oh Dios, de tu Espíritu Santo y usarías de una manera especial, Señor, a personas, Dios mío, para ser como esos voceros, como esos heraldos, como esos mensajeros, oh Dios. Señor, bendiga de manera especial a cada uno de mis amados hermanos, Señor, y que esta serie pueda serles de instrucción y de edificación, que sea todo para tu honra y que sea todo para tu gloria, pero también para beneficio de cada iglesia local, de cada, Señor, predicador, de cada predicadora, de cada pastor, maestro, evangelista, hombre y mujer de Dios que expone, Señor, tu mensaje, que lo haga, Señor, con excelencia para gloria y honra tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga de manera especial a todos ustedes. Gracias por conectarse. Un abrazo para todos, y a los que estén solicitando su material, ya sea a través de este mensaje, a través de YouTube o a través de Facebook o a través del WhatsApp, de Messenger, que solicitan el mensaje, los estaré ubicando en un listado especial para mandarles el material en formato PDF completamente gratuito para que usted pueda aprovecharlo mucho más. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga ricamente.